aquí los precandidatos a la presidencia de la República, en el mío propio, quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a Sobolsa, a Jaime Humberto López, a su Luis Miguel González, a la BBC, a Juan Pablo Córdoba, presidente ejecutivo Rafael Aparicio, y a todos ustedes esta invitación que nos han hecho para tener un diálogo sobre el tema económico en este Congreso. Lo que hemos hecho son formularles unas preguntas bien fáciles a los precandidatos, ¿no? En las cuales van a durar 15 minutos en responderla y luego vamos a tener, digamos, como un seguimiento de 5 minutos final donde ellos puedan hacer comentarios sobre lo que han escuchado de los colegas y por el otro lado hacer como darnos su visión de por qué tenemos que votar por ellos. Es más o menos lo que queremos. Las preguntas son fáciles, imagínense en esta. La primera, para este módulo de 15 minutos, bueno, el orden, en primer lugar, el orden en que van a hacer las presentaciones lo hicimos por alfabeto. Entonces arranca el doctor Humberto de la Calle, luego Iván Duque, luego Claudia López, luego Juan Carlos Pinzón y termina Marta Lucía Ramírez. Digo de nuevo, el primer módulo de 15 minutos van a responder 3 preguntas relativamente fáciles. La primera, ¿cuál es la visión que cada uno de ustedes tiene sobre el manejo económico durante la administración Santos? A ver si les ha gustado el manejo de la política monetaria, cambiaria, tributaria, el comercio exterior, el empleo, la pobreza, petróleo, infraestructura, etcétera. Y sobre todo en esa primera pregunta, que sería como del orden de 5 de los 15 minutos, ¿qué hubieran hecho cada uno de ustedes diferente? Como para plantear las alternativas. La segunda pregunta del módulo de los 15 minutos, de otros cerca de 5 minutos, dice lo siguiente: la mayor preocupación en la economía colombiana actual es la desaceleración de la tasa de crecimiento de la economía. Ustedes saben que ahora en el primer semestre llevamos 1.2% y estamos con dudas si vamos a llegar al 2%. Ya entidades como el Banco de la República, por acá estaba el doctor Meisel, le dije, bueno, el Banco de la República ha venido bajando, su pronóstico ya está en 1.6%. No sabemos si más adelante va a 1.4 o no, pero esa baja en la tasa de crecimiento y digamos las encuestas de Fedesarrollo también están mostrando como disminución en las expectativas. Es un tema que queremos hablar, pero por sobre todo, y esto acá Juan Pablo Córdoba hizo mucho énfasis en que les preguntara, es que no es solamente la tasa de crecimiento de corto plazo y qué se hace con las tasas de interés, sino la disminución en lo que se llama el crecimiento potencial de la economía. El Fondo Monetario Internacional dice, vea, si no se cambian las cosas de manera estructural, de pronto la economía nunca va a crecer más del 3,5%. Entonces, dado eso, la pregunta que les tenemos fundamental es, a su juicio, ¿cuáles serían las fuentes de crecimiento? ¿De dónde va a provenir el crecimiento? ¿Cuáles van a ser los sectores? ¿Cuáles van a ser los sitios donde ustedes creen o las políticas para estimular el crecimiento? Pero sobre todo que nos den, aquí Jaime Humberto López nos dijo, díganos, para escoger acá, si escogieran 3 políticas, 3 propuestas en materia económica de fondo de cada uno de ustedes, por favor, exprésenlas. Y la tercera pregunta de este módulo de los 15 minutos toca naturalmente con el mercado de capitales, que es el tema central de esta convención. Y acá lo que decimos es lo siguiente: el mercado de capitales no ha estado en la agenda de las prioridades de los gobiernos, y no se dice del gobierno de Santos, de ninguno de los gobiernos anteriores. Y es evidente que el país sufre hoy de las consecuencias de no tener un mercado de capitales suficientemente desarrollado. Hoy no hemos podido canalizar, por ejemplo, todos los recursos que requiere una estrategia, siquiera la de las 4G, de inversión de recursos hacia las 4G,
Y lo que queremos, y esta es la pregunta, queremos conocer de ustedes por qué creen que se debe desarrollar el mercado de capitales y cuáles son las propuestas en el campo del mercado de capitales que ustedes tendrían. Entonces, con esto iniciamos el diálogo. Invito al doctor de la calle a hacer su presentación. Van a tener un relojito acá que ustedes van a ver 15 minutos y de pronto, si se pasan de golpe, ahí golpeo un poquito y les llamo la atención. Doctor de la calle, adelante. Gracias. Bueno, mil gracias. Pues mil gracias a todos por esta invitación, a Roberto, a los directivos, a quienes nos acompañan aquí por destinar algunos minutos de su tiempo para escucharnos. Yo voy a contestar las preguntas en un orden diferente, empezando por la segunda, porque lo primero que quisiera es un tema de enfoque general, de perspectivas del crecimiento y luego una alusión a la administración actual, como lo pide el cuestionario. Y por fin lo que tiene que ver con el mercado de capitales. Sobre el segundo punto yo quiero primero arrancar por los conceptos. Un día me fui a mi computador, solito, sin asesores ni nada. Dije, bueno, yo me quiero confesar a mí mismo cuáles son mis convicciones en materia económica. Entonces creé una especie de decálogo, el credo económico, que publiqué incluso en la red. No lo quiero repartir porque entonces se dirá que vine a hacer propaganda, pero Gustavo Orozco, que me acompaña, tiene en su poder suficientes ejemplares si alguien tiene interés en esto. Yo parto primero de la base de que el motor del crecimiento económico es la empresa. Las empresas no son ricas ni pobres, las empresas son instrumentos de creación de valor y todo el énfasis en materia de desarrollo económico debe canalizarse por la vía de la empresa y del sector privado. Por lo tanto, en mi visión de la democracia, yo parto de la base de la libertad de mercado, de la libre competencia y de la protección de los derechos, y en particular del derecho de propiedad. De ahí empiezo a sacar una serie de derivaciones que están en el documento, no voy a extenderme en virtud del tiempo, pero sí quiero agregar un segundo elemento. En mi opinión, hay que restablecer y recuperar instrumentos de intervención económica. Yo creo sinceramente que el llamado consenso de Washington ha terminado. Me parece que el neoliberalismo lo que ha hecho es agravar una situación social de inequidad en todo el mundo, y no solo en Colombia, la presencia moderada o extrema según el punto de vista del llamado neoliberalismo entre nosotros. Pero creo que ese ciclo ha terminado. Me parece que hay que recuperar instrumentos de intervención económica fundamentalmente para igualar la cancha. La cancha de juego en Colombia está desnivelada. Hay niños que arrancan su vida mucho más atrás que otros y no alcanzan a siquiera llegar al puesto de los primeros, no por falta de capacidad o de disciplina, sino porque hay condiciones estructurales, muchas de ellas de carácter económico, que generan hoyos negros de pobreza, bicicletas estáticas, niños que están como corcho en remolino y no logran sacar adelante los sueños y los objetivos de su vida, y eso está suficientemente examinado en términos de lugar de nacimiento, quienes nacen en las costas, quienes pertenecen a las etnias, quienes son hijos de los que no tuvieron educación, quienes nacen en poblaciones pequeñas en comparación con las grandes ciudades, y también otras estructuras discriminatorias. Por ejemplo, el tema de la mujer, pero dijéramos, no lo quiero tratar hoy porque utilizaré mi tiempo más bien en concentrarme en las preguntas. Luego, yo parto de esa base, mi convicción económica es esa, y la democracia solo la concibo yo, no solo como un elemento ritual electoral, sino como un elemento de fondo, de libertad de mercado, de libre competencia, y con énfasis, repito, en que el crecimiento corresponde al sector privado. Por lo tanto, lejos el llamado castrochavismo, lejos el llamado castrochavismo. Me parece que lo que estamos viendo en Venezuela es la demostración de que es un fracaso. Luego, eso lo digo, entre otras cosas, para responder a algunas insinuaciones malévolas. Segundo, ¿cómo afrontar el tema del crecimiento? Hay, dijéramos, una situación de coyuntura. En efecto, la baja del petróleo, los padecimientos de la industria extractiva, y eso ha tenido efecto, particularmente efecto fiscal. Pero tampoco debemos entrar en una zona de desespero. El manejo de la economía colombiana ha sido sensato, correcto.
Me parece que eso hay que mantenerlo. Hay fundamentos sólidos. Luego, hay situaciones de coyuntura y que tienen derivaciones de otra naturaleza, pero no debemos desistir ni caer en el populismo. Me parece que la reforma económica más importante de la Constitución del 91 fue la creación de una Junta Independiente del Banco de la República. El día que expedimos la Constitución, es que a la gente se le olvida, la inflación era del 28%. Y hoy, por mucho que haya allí turbulencias, lo que estamos viendo es un panorama completamente distinto. Y el segundo aporte fundamental de la Constitución fue la incorporación del sector privado en la prestación de servicios públicos. Eso fue una revolución. Hombre, en esa época uno se estaba 4 o 5 años esperando que le pusieran un teléfono en Bogotá, y entonces genera usted todo un esquema de corrupción, empiezan a vender líneas y casi que se crea una empresa de teléfonos paralela. Y eso se atacó por la vía de una solución que se convirtió en modelo en Latinoamérica de cooperación del sector privado con el público en la prestación de servicios públicos. Tercero, ¿qué hacer frente a esta desaceleración? Desde el punto de vista macroeconómico hay un problema de cambio del modelo que es, como siempre, volcado hacia el sector primario. Primero éramos esclavos del café, ahora lo somos del café y del petróleo y del carbón. Luego me parece que hay que, y esto es bastante obvio, no estoy pretendiendo ser original, diversificar primero nuestro esquema de producción, pero también, al mismo tiempo, diversificar nuestros mercados, porque parte de lo que nos pasó es que la crisis nos afectó, pero también afectó a nuestros compradores y terminamos en una especie de círculo vicioso que es el que explica esto. Tercero, educación. La mayor inversión en una sociedad es educación, desde el punto de vista de rentabilidad económica, no solo como propósito de igualdad, sino me parece que allí hay un elemento fundamental. Y hemos progresado, sin duda, pero todavía hay enormes baches. El acceso a la educación superior sigue siendo limitado. Me parece que es necesario robustecer la universidad pública, la emblemática, la nacional, se nos está marchitando. Realmente la forma de presupuestación de la universidad pública la está acabando. Y allí es donde está, dijéramos, el nicho de innovación, ciencia, tecnología. Nuestra inversión es extraordinariamente baja, 0,27% del Producto Interno Bruto, es realmente una vergüenza, está por debajo de los promedios, está por debajo de muchos países latinoamericanos y a millas de distancia del promedio en la OSD. Luego realmente hay un bache que además se ha dilapidado en múltiples proyectos que ante la escasez de recursos fue la peor respuesta. Y ahí empiezo a mirar el punto 2. Me parece que ahí sí hubo francamente un error del gobierno, que fue, en vez de, en la ausencia de recursos, fortalecer grandes proyectos de investigación, de ciencia, tecnología y de extensión, particularmente en lo que tiene que ver con el sector rural, lo que estamos dilapidando con cierto criterio clientelista es una inversión que ya de por sí es suficientemente baja. Luego me parece que está el problema del Estado. El Estado hoy es enemigo del progreso, entraba la acción del sector privado, dificulta el crecimiento económico. Estamos llenos de regulaciones. En Colombia se emiten 2 decretos y 11 resoluciones diarias. Es decir, ningún empresario realmente es capaz de estar al día con las exigencias del Estado, muchas veces pidiendo información que el Estado tiene, y un Estado totalmente desarticulado que no conversa entre sí. Y hay información en distintos repartimientos administrativos que no se complementan ni se utilizan en la realidad. Y la forma del presupuesto también me parece que es anacrónica. Nosotros presupuestamos por ministerios, entonces lo que uno encuentra es contradicciones internas en el gobierno. Debemos presupuestar por programas para darle coherencia a la acción del Estado y poder focalizar el gasto, y particularmente en los sectores más pobres. Creo que en materia tributaria hay que hacer correctivos. La empresa debe tener una tributación progresivamente más baja, sin enloquecernos. Esto no se puede hacer de un momento a otro. Me parece que es necesario hacerlo con calma, pero progresivamente. Al contrario de eso, los verdaderos dueños de la riqueza son no las empresas, sino quienes las poseen. Y allí sí creo que hay que hacer unas tarifas progresivas, realmente progresivas, en materia de tributación. Y en segundo lugar, me parece que hay que trabajar en el tema de evasión, corrupción y gasto. Ahora se está trabajando con una comisión en materia de gasto. El gasto es bastante inflexible, pero de todos modos hay que hacer lo que haya que hacer. Derrotar la informalidad creando incentivos. Los incentivos hoy, a partir de esto que he dicho, de la inseguridad jurídica, de la incapacidad del Estado, el incentivo es a informalizarse.
estuve hablando con la presidenta del gremio de pequeñas empresas, de pymes, y dice, no, es que realmente lo que uno recibe del Estado es la obligación de ir a la informalidad, porque no es posible sobrevivir. Además, las regulaciones son homogéneas. Desde los despachos de Bogotá se dictan normas iguales para la gran empresa, para la chiquita, la que está en la periferia de Colombia. Me parece que hay que hacer una política más diversificada y en todo caso un Estado más ágil, más limpio, más sencillo, con más seguridad jurídica. No voy a tratar el tema de la seguridad jurídica, pero dijéramos, he pensado bastante en esto y tendría una fórmula si después hay oportunidad, pero yo creo que tenemos una manera fácil, bueno, fácil no es nada, pero posible de resolver temas de inseguridad jurídica a través de un trabajo sobre las fuentes de derecho, porque lo que nos ha pasado es que nos hemos ido a la jurisprudencia creadora de norma. Eso no era así en el pasado. Yo era juez en Salamina y uno dictaba sentencias con fundamento en la ley. Ahora viene la presencia de la jurisprudencia creadora de derecho, lo cual ha vivificado el sistema jurídico, pero las contradicciones entre las propias jurisprudencias dentro de la misma entidad jurisdiccional. En la propia Corte Constitucional hay sentencias para todo. Luego, me parece que simplemente un sistema de respeto a los precedentes que obligue al juez a explicar por qué se separa del precedente, me parece que le daría orden a esto, pero ese es un tema fundamental. Luego, luchar contra la informalidad exige eliminar tal cantidad de requisitos. Como el tiempo apremia, paso al segundo lugar. Ya lo dije, me parece que hubo dispersión por parte del gobierno en materia de los proyectos de innovación, ciencia y tecnología. En segundo lugar, repensemos el tema de las regalías. La primera idea era extender las ventajas de las regalías no solo a las zonas directamente productoras, y eso tiene cierto sentido, porque las regalías finalmente son de la nación. Pero yo creo que se nos fue la mano y eso es lo que está explicando la resistencia actual que aflora por todas partes de consultas ad hoc para impedir el desarrollo mineroenergético. Lo primero que hay que hacer es solidificar los derechos adquiridos. Ese punto tiene que ser imposible de negociar. Pero a partir de allí, para nuevos desarrollos o para la aplicación de las normas de cuidado ambiental, me parece que una capacidad mayor de participación es útil y es necesaria. El ciclo es muy lejano entre el habitante y las ventajas de la industria extractiva. Un cafeterito está en Chinchinau sacando grano y oye por radio que subió el café en la bolsa de Nueva York, entonces se va a la cooperativa, vende su café y embolsilla en menos de un segundo el dinero que se le produce en los mercados internacionales. En cambio, el habitante de un pequeño poblado donde aparece petróleo, la vuelta es demasiado larga. Es demasiado larga, las ventajas que surgen de la industria extractiva son demasiado abstractas, lejanas y mientras tanto además se roban la mitad de las regalías, o sea que finalmente para el habitante uno también tiene que entender el porqué de esa resistencia y ese tema hay que arreglarlo y trabajar sobre la cuestión de las consultas, que me parece que son, en mi opinión, un derecho de las comunidades, pero que se ha venido degradando, hay una utilización excesiva de las consultas. Ahora, sobre mercado de capitales, para abreviar, porque se me está agotando el tiempo, yo empezaría, cuando suene remoto, por educación financiera. Me parece que ha habido cierta resistencia a eso. Es que parte de un mercado de capitales tan pequeño, donde las personas naturales no juegan, es por ignorancia. De casi 50 millones de colombianos, realmente elementos, llamémoslos rudimentarios, de la economía financiera no están a disposición del colombiano y hay que empezar por ahí, aun cuando eso es de largo plazo. Entre tanto, tecnología, yo creo que hay que modernizar la legislación para nuevos productos y me parece que buscar un mercado más robusto y que además sirva de apalancamiento financiero, lo que está pasando ahora con las 4G, hemos encontrado dificultades para los cierres financieros y en parte eso es producto de una debilidad del mercado de capitales porque no se ha entendido la función del mercado de capitales dinámico. Por ejemplo, listando muchas de las entidades oficiales podrían listar y no lo están haciendo. Ahí dijéramos un cierre, es como una especie de burbuja que tenemos que abrir y me parece que la presencia de personas naturales por la vía de la educación debe ir generando un mercado de capitales más vigoroso que preste servicios importantes para el desarrollo de Colombia como debe ser. Creo que me sobraron 56 segundos que cobraré más adelante. Mil gracias.
Muchísimas gracias, doctor de la Calle. Realmente muy cumplido en el tiempo y muy cumplido en cubrir todos los temas, y yo creo que les está dejando mucho tema para discutir a sus colegas. Ahora yo quisiera invitar a Iván Duque a que nos haga la presentación. Muchas gracias, doctor Roberto. Para mí es un verdadero honor estar esta mañana con ustedes. ¿Cómo quiero abordar esta presentación? Para empezar, los países tienen que saber aprovechar las circunstancias positivas que tengan, la riqueza que tengan, pero deben ser conscientes del uso sostenible del mismo. Este país tiene enormes potencialidades y el país supo insertarse en un entorno de mercado hace más de 10 años cuando decidió invertir y abrirle oportunidades a la inversión para que esa riqueza del subsuelo la utilizáramos para enfrentar la pobreza del suelo. Y eso permitió que Colombia pasara de producir cerca de 400.000 barriles a llegar a producir cerca de 1 millón de barriles. Eso permitió que llegara inversión también al sector minero, pero también permitió que llegara inversión a otros sectores de la economía. Ese, digámoslo, era el entorno con el cual Colombia estaba enfrentándose a partir del año 2010. Un país que había tomado una serie de decisiones, unos mercados de capitales que venían creciéndose, una gran valoración en el mercado público de valores. Veníamos viendo la economía reaccionar muy bien, el sector de servicios, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué ocurre? Que nos sentimos petroleros sin serlo. Y ahí es donde empiezan las facturas de las malas políticas de gasto. Porque el presupuesto crecía al 11% por año, mientras que la economía apenas estaba creciendo al 4.5%. Entonces, pensábamos que la fiesta nunca iba a terminar y ahí viene el pecado grave. Y es ampliar los gastos permanentes basado en una bonanza transitoria para un producto del cual tenemos reservas para menos de 7 años, y donde el 70% de los campos petroleros producen menos de 1.000 barriles al día. Claro, otro error en esa política expansiva de gasto estaba en hacerle trampa a la regla fiscal. Porque ustedes se dirán, pero bueno, ¿cómo hacía para crecer el presupuesto de esa naturaleza y cumplir con la regla fiscal? De una forma muy elemental. La trampita era, tomemos todas las utilidades de Ecopetrol y pongamos a Ecopetrol a endeudarse para financiar su programa de expansión y de inversiones. Y eso hizo que el gasto creciera a tal punto que solamente entre el año 2013 y el año 2014 el incremento del monto presupuestal pasó de 199 billones a 216, 2 puntos del PIB en expansión del gasto. Y como le hacíamos trampa a la regla, no era detectada. Y además porque los precios del petróleo estaban bastante altos. Y lo otro es que creamos una expansión de los gastos en subsidios sociales sin estar soportado debidamente en la sostenibilidad. Y hoy Colombia se está gastando más de 72 billones de pesos al año en subsidios sociales, donde la gran focalización en el tema pensional se está quedando en el quintil de más alto ingreso. Y más no contentos con eso, en el segundo rubro, que es el de subsidios, de servicios públicos, también hay unas imprecisiones y distorsiones que hacen que los beneficiarios no sean los más vulnerables. Malas políticas de gasto pasan la factura. Pero ahí no termina la historia. El 60% del presupuesto de inversión de la nación, dicho por el propio Ministerio de Hacienda, no es para inversiones económicamente productivas. Es decir, gasto de funcionamiento disfrazado de inversión. ¿Cuál es la consecuencia? Que nos habíamos montado en esa idea de que los precios del petróleo no iban a bajar y los marcos fiscales del 2013 y del 2014 decían que la proyección era a $100 el barril para los próximos 10 o 15 años. Y la fórmula de la regla fiscal era la 414, los últimos 4 años, el año en vigencia y los 4 años proyectados. Otra ilusión. ¿Qué ocurre? Se caen los precios del petróleo,
toman por sorpresa a un país que había tomado todas esas decisiones irresponsables y además, como pensó que la fiesta nunca se iba a terminar, decidió entregar las regalías feriadas en todo el país y el 80% de los montos contratados de las regalías se quedan en el 12% de los contratistas. No supimos aprovecharla. Se cayeron los precios y viene la segunda torpeza. Cambiemos petróleo por impuestos. Y entonces, la primera reforma, la del 2014, era, sí, crucemos los dedos porque esto es una caída aquí tenue y después vuelve y sube. No, no ocurrió, porque ya las tendencias eran distintas, ya ese superciclo se había terminado. Después vino la del año pasado, y peor aún, hoy Colombia, en una desaceleración económica, la más grande de los últimos 10 años, tiene una tarifa de renta corporativa en el año 2017 del 40% para empresas que tengan ingresos de más de 800 millones de pesos. Por encima del promedio de la OCDE, por encima del promedio mundial y ni qué decir del promedio regional. Y después deciden, como ha sido la práctica, la fácil, el IVA, subamos el IVA al 19%, porque siempre que haya fugias fiscales el IVA es la primera tentación, y lo subimos al 19%. Estamos entre los 4 más altos de América Latina, y lo grave es que hay países que tienen IVAs mucho más altos, pero tienen muy poco contrabando. Entonces mejoran los recaudos. Aquí subimos el IVA al 19% y tenemos un contrabando terrible. Entonces esas son las primeras irresponsabilidades. ¿Qué hay que agregarle a esto? Que más no contentos con esas decisiones empezamos a desmontar incentivos a la inversión que demoran en consolidarse, mientras otros países los estaban expandiendo de manera más agresiva. Y no contentos con eso, claro, tenemos un cerco normativo, 68,000 resoluciones en los últimos 15 años, más de 17,000 decretos, más de 2,100 circulares, cerco normativo. Y no contentos con eso, no tenemos una política empresarial favorable al sector privado. Yo tengo alumnos de los programas de emprendimiento que me dicen, profe, yo no me había dado cuenta que mi accionista mayoritario era la DIAN. Así se sienten. Y sienten que las autoridades no facilitan el hacer negocios, inversionistas en el país que tienen que pasar 12 meses para que el INVIMA les emita un certificado de buenas prácticas de manufactura, devoluciones de impuestos que tardan más de 12 meses, anticipos de IVA que afectan flujos de caja corporativos, todo en medio de una desaceleración. Esas decisiones vienen acompañadas también de un Estado que tiene una multiplicidad de ventanillas para hacer trámites. La UGPP, la DIAN, el INVIMA, SAICO, ASIMPRO, las superintendencias, etcétera, etcétera, son más de 14 ventanillas en promedio entre lo nacional y lo local, afectando el desarrollo empresarial. ¿Qué más se le puede agregar a esto? Que esas decisiones que entorpecen al sector privado también nos pasan la factura frente a la calidad del empleo. Porque si perseguimos a los que generan empleo formal, eso repercute en la calidad del empleo y tenemos una informalidad desbordada en Colombia. Desbordada, inmanejable. El DANE le pregunta, señor o señora, ¿ha trabajado usted al menos 1 hora con o sin remuneración durante la última semana? Y contestan sí, bienvenidos a la población ocupada. Pero a menos de 7 millones, menos de 8 millones están aportando a pensión y salud, menos de 2 están jubilando. Y esas son repercusiones grandes en el largo plazo. Entonces, ¿qué ha ocurrido con esas malas decisiones? Profundizar la desaceleración de la economía. Ahora, ¿qué se podría hacer distinto? ¿Cómo se enfrentan todos esos males? Cosas muy claras. Empecemos por lo fundamental, eliminar el gasto innecesario, el derroche. Usted, doctor Roberto, usted hizo un ajuste en el año 2002-2003, brutal, que permitió generar ahorros de manera estructural, que después se tradujeron en mejor inversión social. Se hizo el programa de reforma a la administración pública, tenemos que hacerlo y generar esos ahorros permanentes. Claro, por esa vía tenemos que permitirnos bajar tarifas corporativas y ser más competitivos, mejorando la fiscalización. Mejorando la fiscalización de la evasión de renta y la evasión de IVA, que además es supremamente necesario si exigimos mucho más uso de la factura electrónica.
que nosotros podamos desregular esa excesiva tramitomanía que tienen hoy las empresas y crear la ventanilla única de comercio y emprendimiento, reduciendo los trámites a su mínima expresión y quedándonos con lo más necesario, diversificando la economía y dándole muchos incentivos a la inversión con estabilidad jurídica. Por ahí están los correctivos. Esos son los correctivos que yo quiero hacer como presidente de los colombianos. Ahora me preguntan el mercado de capitales. Yo he creído siempre en el mercado de capitales y hace unos meses lanzamos estas 162 propuestas que reúnen todo lo que tenemos de nuestra visión de país. En el punto 88 está el desarrollo de los mercados de capitales como un pilar del desarrollo. ¿Y qué necesita Colombia para desarrollarlos? Empecemos por lo elemental, actualicemos las normas. La ley 226 del 95, la 964 del 2005 necesitan ser actualizadas a la luz de los nuevos desarrollos del mercado de capitales. ¿Qué más se necesita? Que reaccionemos ante un mercado que está viendo menos emisores, que está viendo menos comisionistas y está viendo más regulaciones. Ahí tenemos que reaccionar. Los mercados de capital son un vehículo ideal para que el ahorro ciudadano se conecte con el desarrollo empresarial. Y ahí es donde queremos ver más empresas haciendo ofertas públicas iniciales. Ahí es donde queremos ver más emisiones de deuda corporativa con mejores plazos y mejores tasas, porque esa es la ventaja de unir el ahorro a través de los mercados de capitales. Pero los mensajes son equívocos. Me duele que hoy no venga el ministro de Hacienda y el presidente de la República. Eso demuestra la importancia que le dan a los mercados de capitales. Faltaba más, cuando esa es una herramienta fundamental para que las empresas crezcan, y lo han sido en los países exitosos. Yo creo que nosotros tenemos que apostarle también con decisión a que volvamos a tener programas como Colombia Capital, donde incubemos y aceleremos empresas que quieran salir y las capacitemos en gobierno corporativo y las ayudemos a abaratar los costos de lo que es una emisión. También quiero ver más entidades públicas entrando al mercado, no solamente por la ventaja de salir a emitir, sino por lo trascendental, que es que cuando se sale al mercado público hay mejores estándares contables, financieros y de transparencia en la información. Y sueño con que los mercados de capital también crezcan con el uso de tecnologías, que sea más fácil para el ciudadano poder acceder a través del fintech a plataformas donde pueda entrar al mercado, conectarse, y eso también va relacionado con la educación financiera. Fuimos los últimos en las pruebas PISA, en educación financiera. Los últimos. Y la decisión del Ministerio de Educación para que no siguiera afectando el puntaje fue sacarnos. Cuando lo que tenemos que hacer es profundizar el conocimiento de la ciudadanía de los productos financieros. Eso es lo que nosotros debemos apostarle cuando hablamos de mercados de capital. Ahora, sectores. ¿Cuáles son los sectores que la economía necesita dinamizar? No podemos satanizar sectores. Colombia debe poder seguir haciendo inversión petrolera, la necesita, porque si el país se queda sin petróleo, yo también les cuento lo que es la importación de energéticos y lo que eso genera para un país que no tiene la forma de sustituirlos. Minería también se tiene que hacer, pero se tienen que hacer responsables con el medio ambiente, con mejores estándares con las comunidades. Necesitamos que la infraestructura también se dinamice, pero no solamente con deuda, porque se ha hecho expandiendo mucho las vigencias futuras, que hoy son el 10% del PIB, y son deuda, pero no se cuentan como deuda. Otro error de esa mala política económica. Necesitamos también que el sector de la construcción se reactive, pero también hay que apostarle a nuevos sectores. Nosotros tenemos que apostarle a las industrias creativas que hoy son más grandes que el café y la minería en el aporte al PIB. Tenemos que apostarle al sector de servicios y tener más agresividad cuando entramos a los sistemas de compras públicas. Insertar al sector industrial en las cadenas de valor internacional, que nosotros no tengamos esa triste tragedia de tener el 75% de nuestras exportaciones en 10 productos cuando Chile lo tiene en 26. Esa diversificación también es fundamental. El turismo en Colombia tiene que diversificarse también. Aplaudimos que el 50% del PIB turístico esté en Cartagena, pero hay que llevarlo a más lugares del país. Y necesitamos también dar incentivos para que en Colombia lleguen inversiones, aprovechando el mercado regional en materia de impresión 3D, de Internet de las cosas.
que nosotros podamos apostarle también a que vengan inversiones de inteligencia artificial aprovechando el talento nacional. Ese es el país con el que yo sueño, no donde la economía simplemente sea un apéndice de la política, sino que tengamos una política volcada a que la economía colombiana sea más vigorosa, más diversa, con más oportunidades, con más competencia, con menos oligopolios, sin cartelización, y que le permita a todos los ciudadanos saber que si deciden emprender, tienen efectivamente una oportunidad de progreso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Iván, también muy cumplido en los tiempos, muy cumplido en los temas. Ahora invitamos a Claudia López a escucharla sobre tema económico. Siempre la escuchamos sobre temas más políticos. Sobre otros temas. Doctor Juguete, un placer, mil gracias por la invitación, a todos los compañeros del panel, un gusto compartir. Vamos a terminar como un club de amigos por encuentro todo el día. Y a los miembros de esta organización y a la gente que trabaja en el mercado de capitales, mil gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de compartir nuestras propuestas. Yo quisiera empezar, antes de entrar en el punto en concreto que a ustedes más les importa, que es qué hacer frente al mercado de capitales, cómo impulsarlo, etcétera. Empezar por mostrar que cualquier tema que nos propongamos hacer en materia de política económica o en particular en el mercado de capitales depende de qué visión de país tenemos y de cuáles entendemos que son las oportunidades y los principales cuellos de botella hoy en Colombia. ¿Qué es lo que nos está impidiendo el mayor y mejor desarrollo en general, no solamente en el mercado de capitales? Y yo quisiera empezar por decir que toda esa calamidad que ya describió Iván Duque lleva 16 años, desde el gobierno Uribe al gobierno Santos, que no han sido especialmente distintos en materia de política económica, que han vivido del mismo rentismo. La política económica de los dos gobiernos ha sido esta: confiemos en que suba el precio del petróleo. Esa ha sido básicamente la misma política económica. Ambos vivieron la mayor bonanza de la historia y ambos la dilapidaron en corrupción comprando congresistas, el uno para la reelección y el otro para la paz. Y no han tenido especialmente diferencias para hacerlo. Ambos expandieron programas de subsidios permanentes con recursos extraordinarios. Familias en Acción, por ejemplo. Y Familias en Acción, que es un buen programa, que empezó focalizado a mujeres más pobres en zonas rurales, terminaron expandiéndolo durante el gobierno de Uribe y Santos a las zonas urbanas, simplemente porque es más rentable ese clientelismo. Entonces, toda esa calamidad lleva 16 años. Y lo que este país tiene que entender es que tiene que salir de esa calamidad. Que la manera de hacer política en Colombia está basada en clientelismo, corrupción e impunidad. Y ese es, en mi opinión, el segundo gran cuello de botella que tiene Colombia en cualquier sector para progresar, en cualquier, incluido el mercado de capitales. El primero, en mi opinión, era la guerra, porque en la mitad de una balacera, mis queridos amigos, es muy difícil ser empresario o ciudadano libre o inversionista. En la mitad de una balacera es muy difícil invitar a la gente a que crezca el mercado de capitales en Colombia, que tome riesgos sobre Colombia. En la mitad de una balacera no hay ciudadanos libres, que puedan votar libremente y puedan controlar los políticos, puedan exigirles la vara, puedan movilizarse. ¿Ustedes por qué creen que el Chocó ha hecho 2 paros cívicos en los últimos 2 años? Porque descubrió el año pasado que eran pobres, ¿no se habían dado cuenta antes? No, porque pueden. Porque si hace 10 años hubieran tratado de hacer ese mismo paro cívico, o los paras o la guerrilla habían matado a los organizadores del paro cívico. En la medida en que salgamos de la balacera y de la guerra, vamos a tener ciudadanos que pueden levantar la cara, la voz, exigir, subir la vara, movilizarse. No aceptar que estamos en el siglo XXI y 1/3 de la población de Colombia vive como en el siglo XIX, sin agua, sin luz, sin energía, sin capacidad de ahorro. 1/3 de la población de Colombia no tiene la menor probabilidad de comprar una acción que ustedes emiten, la menor. Entonces, ese era nuestro primer cuello de botella. Y ahí vamos, mejorando. Hay quienes viven como con síndrome de Estocolmo de las FARC, como que quisieran que no se fueran nunca. A mí, en cambio, me parece una bendición salir de las FARC. Una bendición salir de esos picos.
que no solamente matan, que no solamente secuestran, que no solamente limitan la extorsión, sino que siendo una minoría infame y odiada por el país, tiene secuestrada la agenda política del país. Secuestrada. Aquí hablamos de si de las FARC subió la oreja, bajó la oreja, subió, y cuando no es de las FARC es de Venezuela. Yo en cambio quiero ser presidente de Colombia, no de Venezuela. Y me encantaría que los medios de comunicación y los debates le dedicaran siquiera el 10% de la atención que le dedican a las FARC y a Venezuela a este evento, o al de las cooperativas, el que iremos ahorita, o a cualquier otro evento de política económica y social en Colombia, que es lo que tenemos que debatir y acordar. De manera que la balacera y la guerra era, creo yo, nuestro primer cuello de botella, y en mi opinión sería maravilloso salir de todos los males al tiempo, pero a veces hay que escoger prioridades. El tercer gran cuello de botella de Colombia es que no tiene una economía de mercado seria, competitiva y productiva. Y no la tiene porque una parte importante del sector privado y una parte importante del sector público lo que tiene es una manera de generar riqueza rentista, como de un feudalismo barato. En este país todavía la gente hace mucho dinero, no sobre la base de la innovación y la creación, sino del rentismo del suelo, como desde el medioevo, del latifundio improductivo, sin innovación, sin realmente generación empresarial. Y una parte importante del sector privado vive de la renta, tiene la misma sección rentista. Esperemos que suba el precio del petróleo, vivamos de eso, derrochémoslo cuando esté bien, y cuando esté mal, pues de malas, le cargamos la mano al consumo de los hogares, deprimimos la economía. Esa fue la gran solución del año pasado. Colombia tiene que tener una economía moderna, y para tener una economía moderna se necesitan tres cosas esenciales, no solamente respetar la propiedad privada y demás. En la era de la confianza inversionista, quiero recordar, expropiaron a 6 millones de colombianos a mansalva. Colombianos que eran o finqueros, o agroindustriales, o campesinos, que es que quiero recordarles que también pueden ser propietarios y eran. En la era de la confianza inversionista hubo el mayor nivel de expropiación de propiedad privada que ha tenido Colombia en su historia. Así es muy difícil generar una economía moderna. Una economía moderna, además, necesita capital humano bien formado. Nosotros tenemos a 1/3 de nuestra población que ni siquiera termina bachillerato, mis queridos. ¿Cómo vamos a tener capital humano bien formado? La mitad de los jóvenes que terminan el bachillerato, que son la mitad, menos de la mitad de los que empiezan bachillerato, no encuentran cupo en la universidad queriendo estudiar. En ninguna, ni pública, ni privada, ni técnica, ni tecnológica, no encuentran. Necesitamos invertir en formación de capital humano para el trabajo. Y tercero, necesitamos un empresariado y capacidad de inversión. No es el gasto público el que va a desarrollar la economía de Colombia. Es la capacidad de inversión privada. El gasto público lo que tiene que ser es un apalancador de inversión privada. Ese es nuestro tercer gran cuello de botella. Y el cuarto gran cuello de botella que tiene Colombia se llama inequidad y desigualdad. No hay manera, mis queridos amigos, de tener una democracia estable, institucionalizada, sin populismo, y una economía de mercado moderna, capitalista, bien regulada, en medio de semejantes diferencias en las que unos se mueren de hambre y otros tienen riqueza acaudalada. La desigualdad y la inequidad atenta contra la estabilidad de la democracia y atenta contra la estabilidad del mercado. Y Colombia es un país brutal, inhumana, criminalmente desigual. Esos son nuestros 4 grandes cuellos de botella. Tenemos que tener políticas públicas y privadas que nos ayuden a lidiar de la mejor manera posible con esos 4 cuellos de botella. Entonces empiezo ahora por las propuestas. ¿Qué rescataría para no evadir las preguntas, digamos, del gobierno del presidente Santos? Prácticamente nada. Creo que tiene 3 cosas que hay que reconocerle. La inflación siguió bajita, eso es bueno. Después de la corrupción, la inflación puede ser el peor impuesto que paguen los colombianos sobre su ingreso, eso es bueno. La tasa de empleo creció y creció a lo largo de los años y sigue creciendo, eso es bueno. Y la tasa de informalidad ha bajado, eso también es bueno. Pero el empleo formal y la informalidad han bajado, sí, pero muy lentamente. La mitad
de los trabajadores en Colombia todavía siguen siendo informales. Y la tasa de crecimiento de empleo es muy lenta y este año va a caer. Todos sabemos que a menos de 2% de crecimiento de la economía destruye empleos, no los genera. Entonces, más allá de eso, a ritmos muy modestos, francamente nada. ¿Por dónde creo yo que hay que empezar? Yo creo que hay que empezar por la calidad de la política, es decir, por el segundo desafío en el que estamos. Si la manera de gobernar a Colombia, la calidad de la política en Colombia es clientelismo, corrupción e impunidad. La corrupción no es un mal menor, unas cuantas manzanas podridas, un camino equivocado que toman unos cuantos. La corrupción es la manera de gobernar Colombia. Clientelismo, corrupción, robarse casi un punto del PIB de la economía para comprar congresistas. La política en Colombia consiste en que unos políticos se roben una plata para comprar votos para elegirse. Y unos presidentes se roban otra plata para comprar congresistas para gobernar. Mientras esa sea la política de Colombia, no hay manera de tener una economía moderna. Porque eso crea desconfianza, ilegitimidad, desestimula la inversión. Muchos de los empresarios se la pasan pagando más lobistas para sobornar en términos legales a los congresistas para mantenerse privilegios que para invertir en innovación y desarrollo. Se gastaran lo que se gastan en lobistas cuando hacemos una reforma tributaria. La cosa más asquerosa que yo he visto en el Congreso ha sido el trámite de las reformas tributarias, por lado y lado. Es un despliegue burdo de quién tiene más plata para comprar más privilegios y no de quién renuncia a privilegios privados para tener un sistema tributario moderno. Y eso depende de la calidad de la política. Entonces, el círculo vicioso de clientelismo, corrupción e impunidad se rompe con el voto. Eso no se rompe ni con leyes, ni con decretos, ni con resoluciones, sino organizándose colectivamente para votar mejor y para derrotar a los que han estado gobernando con clientelismo, corrupción e impunidad. Tan simple como eso, pero es bien difícil. El 55% de los colombianos se queja, etcétera. Todos los colombianos tienen dos sueños dorados. Uno, ganarse el baloto, y dos, cerrar el Congreso. Yo le digo a todo el mundo, no se van a ganar el baloto, no sean vagos, trabajen. Y el Congreso, mis queridos, se cierra cada 4 años, su sueño dorado se les cumple. Cada 4 años se cierra, las 268 curules, ¡pa!, a la calle. Todas vuelven a manos de los ciudadanos y los ciudadanos deciden en manos de quién las ponen. Y el 55% de los colombianos que lleva 4 años quejándose, despotricando, tuiteando, amargándose la vida, no vota. Y del 45% que sí vota, la mitad vende el voto, por eso estamos como estamos. Entonces, o hacemos educación política y acción política colectiva para derrotar ese clientelismo y esa corrupción, o todo lo que aquí hablemos es paja, mis queridos, es paja. Es el paso número 1. El paso número 2 es que gente que no se elija robando y no gobierne robando, haga una reforma tributaria seria y estructural. Que hay unas misiones. Yo creo que la misión tributaria del año pasado fue buena, pero ponemos a unos genios a que nos hagan unas recomendaciones y a continuación no las cumplimos. Yo sí voy a cumplir la propuesta de la misión de la reforma tributaria. Queremos un empresariado con seguridad jurídica, económica y moderna. Vamos a eliminar el impuesto de renta, vamos a crear un impuesto único a las utilidades de una tasa máxima del 33%, sin exenciones y gabelas para los suertudos. Las gabelas de hoy nos cuestan 72 billones de pesos, señores. 72, en unos suertudos que son menos de 500 colombianos, no más. ¿Quieren seguridad jurídica? Todo el mundo paga 33% sobre sus utilidades. En el mejor de los casos, creo yo, hay que tener solo 2 tipos de exenciones. Una, que sea una tasa progresiva a las MIPYMES, que las MIPYMES puedan tener una tasa menor, diferencial, cosa que propusimos en esta reforma y no quisieron. Y 2, una pequeña exención para las empresas que se listen en bolsa, como un incentivo al listamiento en bolsa durante un periodo, para que justo cuando entran a competir y las van a evaluar en el mercado, tengan mejor capacidad de inversión y de desarrollo de su propia cosa. Más allá de eso, de pronto habrá una que otra cosita que podamos encontrar. Hay algunas, digamos, exenciones en energías renovables que me parecen sensatas y hay que mantener, y tal vez algunas otras en temas de educación e innovación de ciencia y tecnología que hay que mantener. Pare de contar, pare de contar.
Hay que ponerle impuestos a los dividendos, y yo sé que eso a ustedes no les gusta, pero este país no puede seguir en este mar de desigualdad. No hay ninguna cosa que justifique que un trabajador que tiene ingresos laborales pague 20% de tasa y uno que tiene ingresos por dividendos pague 5%. Hasta el año pasado pagaba 0%. Y yo sé que ustedes me van a decir que hay doble tributación, etcétera. Sí, hay doble tributación en Holanda, y hay doble tributación en Francia, y hay doble tributación en Estados Unidos. Y no se ha quebrado el mercado de capitales. En cambio, sí hay mayor capacidad de inversión pública para construir con equidad. Tercero, hay que devolver desde el año 2021 un punto del IVA progresivamente, devolverle capacidad de consumo a los hogares, en vez de quitarle capacidad de consumo a los hogares. Y por último, en los 26 segundos que me quedan, esa mayor capacidad, la corrupción nos cuesta hoy 50 billones de pesos al año. Ustedes sí que saben eso qué significa. Y estos ingresos y esta reforma tributaria nos podría generar a lo largo de los próximos 10 años otros 50 billones de pesos. Con eso tenemos capacidad de inversión ¿en qué? En la infraestructura para el desarrollo que necesita este país, en la política de primera infancia que necesitan los niños de Colombia para no seguir viviendo como si fueran niños del África en el siglo XIX, en salud para que la gente no viva en el mercado de la muerte, sino que tenga unas EPS que funcionen y un sistema de aseguramiento que funciona, en educación para que en este país no haya ninis, jóvenes y mujeres que ni estudian ni trabajan, sino que haya capital humano asegurado, 0 deserción escolar en 9º grado y duplicar los cupos en educación superior, e innovación, ciencia y tecnología. Ahí se tiene que ir esa capacidad de inversión para movilizar la economía. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Acá fuimos también cumplidos con los tiempos y los temas. De pronto en la segunda vuelta puedes expandir algunas de las ideas. Juan Carlos Pinzón, lo invitamos a hacer la presentación. Gracias, Claudia. Doctor Junguito, muchas gracias, muy generoso. A todos los que están aquí presentes con deseos de servirle al país. Qué bueno que hay democracia, qué bueno que hay gente que está dispuesta a servirle a Colombia. Miren, yo aquí me siento muy conectado con este ambiente. Sentado ahí veía caras y muchas de las caras son conocidas. Por muchos años trabajamos en este sector. Aquí hay varios de mis maestros en el mundo del mercado de capitales, en el mundo de los mercados financieros. Esa fue mi vida muchos años y pensé que iba a ser toda mi vida. Confieso que eso llegué a pensar en algún momento, hasta que empecé a sentir el llamado de la patria, el llamado del dolor por Colombia, el llamado que todos de una u otra manera debemos sentir en algún momento, y es ver cómo podemos hacer algo por el país, desde donde estemos. Pero en mi caso sentí que era necesario entrar al servicio público para contribuir. Yo sé, estoy seguro que en el servicio público en Colombia hay mucha gente que entra precisamente con el deseo de servir. De las personas que están aquí conozco a varios de ustedes y sé que así lo han hecho. Y también conozco a varias de las personas que están aquí, incluso algunos en la primera fila, que han trabajado por el país, que han hecho su tarea desde el Congreso, desde las entidades públicas, desde distintas funciones para tratar de contribuir al país. Y por supuesto desde el sector privado, valoro de manera especial la contribución que el sector privado ha tenido a los avances de Colombia en los últimos 20 años. Comencemos por ahí, hablemos de algo que es real y que no perdamos de vista. Colombia tiene un prestigio internacional bien ganado por manejo prudencial de la economía y por un manejo macroeconómico de credibilidad. Esto no es del año pasado, esto no es de este gobierno, esto no es de los últimos 16 años, es un tema histórico. Ahí don Roberto Junguito es una de las personas que tiene, por supuesto, una tradición de respeto y reconocimiento para Colombia. Pero como él, muchos de sus alumnos hemos estado en esto y hemos logrado que el país avance. En ese sentido, la pregunta es, ¿qué ha hecho bien el gobierno? ¿Qué no ha hecho bien? Yo creo que, quieras o no, se presentó una gran crisis de precios de commodities internacional. Se cayeron los precios del petróleo, del carbón, de todos los commodities en el mundo. Esto no es una cosa que se inventaron de la noche a la mañana. Y lo que estuvo bien, que hizo el gobierno, fue capaz de absorber ese choque
y por lo menos evitar una gran destorcida. La mayor parte de países que sufrieron un choque similar crecieron a tasas, o mejor, decrecieron, quedaron en tasas negativas y sufrieron unas situaciones muy delicadas. Con responsabilidad y en el balance de lo que se puede, el gobierno absorbió ese choque. Ahora, ¿qué ha estado mal? ¿Qué ha estado mal? Y en eso yo tengo que ser muy franco, porque lo dije desde mi tiempo como ministro, sentado en el gabinete, y tomamos y dimos varias discusiones. ¿Qué me preocupó? Me preocupó, por ejemplo, el hecho que se hubieran estrellado las locomotoras minera y de agroindustria. Al comienzo del gobierno se hizo una gran planificación, que deberíamos tener una gran inversión minera, petrolera, y resulta que eso se estrelló, eso se hizo mal. Lamentablemente todo el tema de consultas previas, todo el tema de medidas ambientales, ahora estos temas de comunidades tomando posturas independientes y distantes, están generando una verdadera crisis en la capacidad de poder tener inversión de largo plazo en esos sectores. Segundo, el tema de coordinación. La coordinación de las agencias del Estado ha sido realmente mala. Cada agencia hace lo que mejor le parece y quien es víctima es el ciudadano o la empresa privada que trata de hacer un trámite. Eso es un tema grave, es un tema que tiene que cambiar y es un tema que por supuesto requiere es autoridad, gobierno, coordinación. Un tercer tema que me parece que salió mal, y esto puedo afirmar que lo insistí varias veces, era no convertir la paz en la agenda única de Colombia, porque ahí se perdió todo el capital político, se perdió todo el esfuerzo. Veníamos golpeando decisivamente a esos grupos armados. En mi tiempo como ministro, las gloriosas Fuerzas Armadas de Colombia abatieron 55 jefes de las FARC, 21 del ELN, 42 de las bandas criminales. En el gobierno anterior se habían abatido buena parte de los jefes del secretariado de esos grupos. La verdad, no era necesario convertir esa en la única agenda del país, todo lo contrario, una agenda importante de cierre de un conflicto, pero al mismo tiempo había que impulsar la actividad económica en los distintos sectores. Ahí paro entonces con esas preocupaciones. Tal vez el otro tema que se ha manejado más bien con urgencia, con afanes y con poca visión estratégica, es todo el tema tributario. El tema tributario ha sido simplemente manejado, yo creo que Iván en eso tocó un buen punto, esencialmente para cubrir el problema, claro, absorber el choque, pero al hacer las reformas de esa manera estamos generando un problema en el mundo corporativo, en la inversión y en el mundo del consumo por tasas elevadas. Paso a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Cuál es la propuesta? Yo veo la siguiente propuesta. Lo primero, hay que trabajar en el sistema fiscal del país, no solo el sistema tributario. Hoy tenemos tres dimensiones del problema. En lo tributario, tasas corporativas demasiado altas, las grandes empresas se están queriendo ir del país, todo el mundo está abriendo libros en el exterior y muchas empresas internacionales llegan, hacen la evaluación y sencillamente no se quedan, no quieren entrar. Eso es delicado para la generación de empleo. Mire, como embajador en Washington me di cuenta, todas las empresas interesadas en venir a Colombia llegan, miran y se devuelven, salvo que sean empresas de consumo masivo. ¿Por qué? Tasa de tributación muy alta. Segundo, en el tema tributario también, tasas de IVA demasiado elevadas. Nos compramos la tasa de IVA más alta posible en estos momentos y eso por supuesto genera un gran problema de consumo que ya se está viviendo. Tema recaudo, tenemos un recaudo muy limitado. Se habla de cerca de 4 puntos de evasión en el país. Yo pienso crear una unidad precisamente para eliminar por lo menos 1 o 2 puntos de evasión y así evitar más reformas tributarias y de manera especial incluso potenciar la posibilidad de disminuir o el tributo corporativo o el tema del IVA. ¿Qué otro problema hay ahí? Hay otro problema en particular en lo que tiene que ver con el gasto. Tenemos un gasto público elevado, pero con dos dificultades. Mala asignación, es decir, no va hacia donde más podría rentar para la economía, y por el otro lado, cuando va no se hace de manera eficiente,
Ejemplo típico, ¿ustedes pueden creer que los viajes del gobierno, cada entidad pública los compra por separado? ¿Quién creyera? Pero así funciona. Solo para darles una idea de cómo los temas de eficiencia están ahí. Permítanme pasar un poco al tema de propuestas específicas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hay que hacer para poner a crecer la economía colombiana al 5, 6%? Es la única manera en donde vamos a poder absorber a la masa de jóvenes que viene de atrás, que, digámoslo seriamente, lo único que garantiza la paz real en Colombia es que la gente tenga ingreso. Y el ingreso, a propósito, es la libertad de los delincuentes, para que no dependa la gente de un jefe criminal, la libertad, si se quiere, de la política mal hecha, para que la gente no tenga que depender en un momento dado de un gamonal. Generar ingreso es vital en el país, generar crecimiento es la respuesta para generar ese ingreso. ¿Cómo hacerlo? Me parece fundamental, primero, hacer un esfuerzo real en la revisión del tema tributario, como lo dije, reducción de tasas corporativas, tasas diferenciales para pequeñas empresas. Las empresas pequeñas, si queremos que entren, tienen que poder pagar unos tributos menores, si no, no se formalizan. El costo más alto que hoy tenemos es esa informalidad de más del 53% en el empleo. Eso es gravísimo. ¿Cómo formalizar eso? Es vital. Segundo, el tema del emprendimiento. El tema del emprendimiento es fundamental. Necesitamos crear en todo el país incubadoras y aceleradoras. Lo acabo de ver. En todas las ciudades importantes de los Estados Unidos y de Europa, ese modelo está creado y eso está permitiendo que de una u otra manera se absorba los choques y se preparen las economías para el futuro. Tercero, el tema de la educación para el trabajo y la tecnología. Colombia, bien se ha dicho, queda de última en las pruebas PISA y más grave aún, no solo queda de última, sino no estamos haciendo el esfuerzo en educar a los educadores y por el otro lado, en hacer un énfasis en todo lo que es ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería y arte. Sí, señores, arte, para que precisamente haya una educación redonda que le permita a la gente jugar en múltiples escenarios, de acuerdo con lo que está pasando en lo que se conoce como la cuarta revolución industrial o esta revolución digital que está viviendo el mundo. Esto es fundamental. Otro elemento importante, el tema de la infraestructura. El país ha venido haciendo un esfuerzo de infraestructura muy importante en los últimos años, quizás el tema que más se le puede reconocer al esfuerzo del gobierno de los últimos años, sobre todo en todo lo que ha sido el diseño de la estructuración de proyectos. Eso ha sido una cosa bien hecha, eso es un tema importante, buena noticia para Colombia. Pero por el otro lado, estamos haciendo la infraestructura que Brasil, México, para hablar de países similares, hicieron en los años 70, 80 y 90. Y no necesariamente estamos haciendo la infraestructura para el siglo XXI para competir con Malasia, Singapur, Corea del Sur, etcétera. Ese tiene que ser nuestro horizonte y ahí tenemos que tener un debate real sobre cómo movilizar la economía hacia esos puntos. Estos son algunos elementos de los que uno puede detectar. Permítanme pasar al tema del mercado de capitales. Yo dejo el mercado de capitales ya hace unos 15 años. Cuando me fui al mercado de capitales de Colombia era más o menos el 32% del PIB. Empecé a observar este tema nuevamente por estas tareas en donde estoy comprometido a mirar cada detalle y hoy estamos en el 38% del PIB. Los países de ingreso medio similares a Colombia están en el 70% de tamaño de mercado y las economías más desarrolladas entre el 120 y el 135% de tamaño de mercado de capitales. ¿Por qué es tan grave esa ausencia de presencia del mercado de capitales? Porque el mercado de capitales es el movilizador de los proyectos, del desarrollo y de la generación de empleo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Yo pienso que la nueva decisión que me contaba ahora el superintendente de crear una unidad especial de promoción y vigilancia del mercado de capitales es vital. Pero ojo, el tema de los dividendos hay que analizarlo bien porque mata la posibilidad de emisión de acciones. Y miren, seamos realistas, la mejor manera de contribuir al empleo es que haya empresas que creen empleo, es que haya empresas que estén haciendo proyectos, es que haya empresas que contraten a empleados y les den
tratamiento formal, que les dé seguridad social, que les dé la oportunidad de tener un futuro. Entonces, es muy importante lograr que el mercado se promueva. Doctor de la Calle, usted tiene mucha razón en algo que dijo, el tema de la educación financiera. Mire, por muchos años, en mi tiempo como economista, como banquero, como miembro de la Asociación Bancaria, como vicepresidente, ese siempre fue un gran esfuerzo. ¿Cómo fortalecer el tema de la educación financiera? Porque la educación financiera que permite que la gente entienda que entrar al mercado financiero es una oportunidad, pero al mismo tiempo permite generar varias funciones para el Estado, mejor recaudación, mejor control al lavado de activos, limita la actividad criminal y por el otro lado genera oportunidades para que la gente conozca nuevos productos que le permitan o estar en el mundo del crédito o estar en el mundo del ahorro acomodándose a lo que más le conviene. Eso es fundamental. En el modelo educativo para el trabajo que vamos a implementar, por supuesto que el tema de educación financiera será uno de los elementos principales. El tema del fintech, que se ha tratado tanto en esta conferencia. De lo que más pude evidenciar en los últimos años fue en ese tiempo que pasé largas horas en Silicon Valley, semanas enteras. Y tuve la oportunidad de contactar a varios de estas personas, gurús en el mundo, que están precisamente desarrollando nuevos medios de pago y nuevos productos financieros a la luz del uso de las nuevas plataformas y tecnología. El país no ha regulado este tema, querido superintendente. Yo sé que usted es un tipo de avanzada y está pensando en eso, y tenemos que trabajar de esa manera desde ya. Yo quiero terminar diciéndoles que me preocupa que Colombia en los últimos años haya caído en todos los indicadores de competitividad. Caímos en el indicador del Foro Económico Mundial, caímos en el indicador de Doing Business del Banco Mundial, caímos en el indicador de libertad económica del Heritage Foundation. Eso no puede ser cuando veníamos creciendo de manera continua por cerca de 12 años, de manera permanente. Tenemos que recuperar la senda. Yo regreso a Colombia porque amo este país, amo a Colombia. Un día sentí el llamado de la patria y decidí que tenía que venir a servir a Colombia. Y hoy, a pesar de que soy un optimista de esta patria, de que sé que podemos hacer cosas maravillosas, de que me consta que nuestra gente es capaz de cambiar la historia. Yo vi a los hombres y mujeres de Colombia hacer cosas para cambiar la historia del país y la cambiamos. No puede ser que ahora estemos a puertas de entrar en un declive y no seamos capaces de mantener la senda hacia el futuro. Estoy aquí para contribuir, por supuesto, en el tema de la seguridad, donde tengo experiencia y resultados, en el tema de la economía, donde me formé, crecí con muchos de ustedes, y por supuesto en el tema de las relaciones internacionales. Muchos de ustedes quisieran estar aquí, y créanme, yo quiero representarlos, porque sé lo que sienten, porque muchos de ustedes están aburridos con lo que pasa en el país. Yo nunca he hecho política electoral, nunca me he presentado para un cargo público, pero otra vez sentí el llamado de la patria y aquí estoy para servirle a Colombia, para servirle a los colombianos y para hacerlo con mucho amor, pero también con la capacidad de escuchar, convocar y pensar en las soluciones de avanzada que lleven a Colombia al futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Marta Lucía. Bueno, muy buenos días. Yo quiero agradecer también esta invitación que nos han hecho. Es que yo había pedido que me dejaran poner una lámina, pero como las reglas hay que cumplirlas y siempre cumplo las reglas, entonces nos dijo que en la segunda parte podemos presentar la lámina. Ok. Bueno, estaba agradeciendo por esta invitación. A mí también me alegra ver muchísimas caras acá conocidas y por supuesto me encanta estar acá con este panel tan importante, ver otra vez a Roberto, mi compañero de gabinete en el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Especialmente me alegra muchísimo ver tanta gente que quiera ahora entrar a hacer política, porque a todos ellos de verdad los felicito y les hago un testimonio de admiración, de gratitud, porque Juan Carlos dice muchos de ustedes quisieran estar parados acá, yo estoy segura que muy poquitos, porque hoy es tanto el desprestigio de la política que todo el mundo dice yo allá no quiero estar jamás.
Y yo les diría, no se equivoquen, porque la política no es corrupción. Es más, porque yo no creo que este sea un país de corruptos como algunos piensan que es. Es tan injusto decir que todos los políticos son corruptos como era injusto cuando nos decían que todos los colombianos éramos narcotraficantes. Nunca en la vida ni he sido narcotraficante, ni mucho menos he sido una política corrupta. Uno hace política cuando siente el llamado, como dice Juan Carlos, pero sobre todo cuando tiene claro que todo lo que se preparó durante la vida no es solamente para el regocijo intelectual, no es solamente para ser consultor y llenarse de plata. Hay gente que simplemente tiene en la vida un objetivo, tener plata. Hay otros que tenemos un objetivo distinto, trascender, servir. Y por eso estoy en la política y por eso creo que varios de los que están acá están en la política. No es para hacerse famoso, no es para hacerse rico, es para servir y es para transformar esta sociedad y es para mostrar que sí tenemos nosotros las posibilidades de lograr un Estado que funcione bien, que sea eficaz, que sea transparente, pero también un Estado que sea capaz de promover una sociedad distinta, porque los cambios que hay que hacer en Colombia tenemos que hacerlos todos, desde el Estado, desde las instituciones y especialmente desde la sociedad, porque tenemos una actitud totalmente equivocada, individualista, tolerante con muchas cosas con las que no deberíamos tener tolerancia. ¿Qué pasa con la economía? Bueno, hace unos días tuvimos la oportunidad de ir al ministro de Hacienda en la asamblea de la ANDI diciendo que este gobierno había actuado como un buen padre de familia en materia económica. Yo creo que actuó quizás como el vicepresidente o el presidente de una empresa que está en auge económico, se gana muy buen sueldo y va y el sueldo se lo gasta de fiesta con los amigos, pero cuando preguntan por los hijos están anémicos porque no había plata para el mercado. Eso ha sido realmente la calidad de la gestión económica, creo que ha sido absolutamente deficiente y lo ha sido por falta de previsión, lo ha sido por falta de continuidad en algunas políticas públicas y lo ha sido también por una gran irresponsabilidad sobre las perspectivas de crecimiento de la economía y sobre cómo lograr su potencial. En primer lugar, ese crecimiento mediocre, insuficiente que hemos tenido durante lo que va corrido del año es preocupante. El 1.1% en el primer trimestre, el 1.3% en el segundo trimestre y todavía el gobierno cree que podemos crecer el 2% durante este año. Para crecer el 2% en este año se necesitaría que en el tercero y cuarto trimestre tengamos un crecimiento promedio del 2.4% para lograr crecer el 1.8% o que crezcamos el 2.7% en el segundo semestre para lograr un crecimiento del 2% anual. Eso es un imposible. Hoy estamos nosotros registrando una tasa de crecimiento como la que registró Colombia en el año 2009. En el año 2009 tuvimos primer trimestre también 1.1, segundo trimestre 1.2, esta vez es 1.3, pero ¿qué diferencia había? Había una crisis enorme en la economía internacional. Esta vez no la hay, esta vez hay una recuperación de la economía internacional y Colombia está creciendo y está creciendo muy mal. Y si tenemos en cuenta realmente la tasa de crecimiento de la población, nos damos cuenta que el país está creciendo muy por debajo del 1%. ¿Qué sostenibilidad puede tener cualquier acuerdo de paz? ¿Qué sostenibilidad pueden tener los esfuerzos para lograr una inclusión? ¿Qué sostenibilidad puede tener todo este ingreso de las clases populares a la clase media colombiana? ¿Qué riesgo enorme tenemos de un retroceso en esta materia? Que la gente que llegó a la clase media eche otra vez para atrás. Entonces el manejo ha sido desafortunado, entre otras cosas, porque no es cierto que el petróleo y la minería sean una tragedia para Colombia. Eso lo que muestra es una gran incompetencia. Qué bueno tener la posibilidad de un potencial petrolero, haber llegado a ese 1 millón de barriles, qué bueno tener minería, pero qué importante hacerlo de manera sostenible, como lo han hecho países como Canadá, como Australia, que al mismo tiempo que son países petroleros, son también países ejemplo en materia de sostenibilidad ambiental. Aquí hay que lograr ese balance y entre otras cosas para ello hay que lograr reglamentar todo este tema de las consultas populares, hay que lograr realmente que esto de la intervención de las comunidades no se convierta en otro peaje para la inversión productiva que hay acá en Colombia. ¿Qué se necesitaba entonces? Claro, producir petróleo y minería, pero mantener las políticas en materia de crecimiento económico, de desarrollo industrial y de desarrollo agrícola. Aquí Colombia tiene un potencial enorme en la agricultura. Seguimos frenados en los 5 millones de hectáreas
de producción agrícola, cuando deberíamos estar produciendo 10 millones de hectáreas, cuando deberíamos entender que los países, las economías en desarrollo que crecen a partir de los commodities, esos commodities son de distinta naturaleza, hay commodities energéticos, pero también hay commodities alimentos, y los países que exportan commodities en alimentos, en granos, crecen mucho más rápidamente que los que exportan commodities energéticos. Luego, nosotros no está mal tampoco que tengamos commodities en alimentos, lo que hay es que entender que nos enfocamos mal, nos enfocamos solamente en los energéticos. Tenemos que lograr ese desarrollo agrícola, pero sobre todo darle valor agregado, cadenas de producción industrial, generar agroindustria, establecer incentivos para las plantas procesadoras de alimentos que se establezcan obviamente cerca de los cultivos. Y en las exportaciones, ¿qué está pasando? Una tragedia, 8 años perdidos, 8 años donde nos dicen que estamos divinamente cuando estamos pésimamente. En 8 años las exportaciones no tradicionales de Colombia han pasado de 16.500 millones de dólares a 17.000 millones de dólares este año, 500 millones de aumento en las exportaciones no tradicionales en un país que tiene el potencial manufacturero, el potencial agroindustrial y por supuesto esa exportación energética. Y sin duda un potencial enorme en todo lo que tiene que ver con las tecnologías de información, de comunicaciones, el fintech que ha sido tan importante, todas estas empresas, tener una relación parecida a la que tiene México. Por Dios, lo que tenemos es una bolsa de talentos y de potencial de exportación tecnológica y de empresas del conocimiento, pero ninguna de ellas ha sido prioridad para este gobierno. ¿Qué hay que hacer? Pues darle la prioridad al desarrollo productivo, que eso es lo que necesita Colombia. ¿Cuáles son las soluciones entonces? Pues obviamente las de corto plazo, las mismas de siempre. Por un lado, pues todo lo que tiene que ver con la política monetaria contracíclica, la política fiscal contracíclica. Ahí oímos al gobierno permanentemente diciendo es que hay que bajar las tasas de interés para que la gente gaste más. Pues es que resulta que el nivel de endeudamiento de las empresas y el nivel de endeudamiento de las familias ya es francamente irresponsable. A punta de bajar tasas de interés no estamos generando más ingresos ni en las empresas ni en las familias. El tema entonces no es simplemente política monetaria, política crediticia y la política fiscal contracíclica. ¿Cómo se han utilizado los recursos de la reforma tributaria? ¿Cuál ha sido el crecimiento? Ya lo decía Iván, de los gastos de funcionamiento y de los gastos de personal durante este periodo. En el periodo de 2010-2017, los gastos de personal han crecido 76%, a un promedio del 8% anual, 9% anual los gastos de personal. Y los de funcionamiento crecieron al 8% anual, mientras que los gastos de inversión crecieron simplemente al 4%, 40% versus el 79%. ¿Qué cosas hay que hacer en el largo plazo? Lo que es urgente, lo que se ha debido hacer, todo lo que resulte necesario para hacer el aumento del capital físico, eso sí, mediante unas normas tributarias que estimulen la acumulación de capital físico, lo que hay que hacer también para lograr el mayor desarrollo del capital humano, educación superior. Aquí no podemos dejar que la educación superior siga siendo el privilegio de los que reciben las becas que da el gobierno, porque resulta que tenemos hoy la tecnología para que también tengan acceso a la educación superior con inversión por parte del Estado y con la facilidad de los teléfonos celulares. Hoy cualquier joven en Bichada, donde la educación superior solamente llega en el 11% de los jóvenes, en Guainía, en el Putumayo, donde solamente el 12% de los jóvenes llegan a la educación superior, este país hay que educarlo, y hay que educarlo como con la tecnología. Uno de los problemas graves que tiene Colombia es la falta de continuidad en las políticas públicas. Y creo que una de las cosas fundamentales que haré cuando sea presidente de Colombia es, primero, aquí hay que hacer una convocatoria seria al sector empresarial, a la academia y también a la clase política, porque acá tenemos que tener un pacto de continuidad, por lo menos en la política económica. En eso se caracterizó Colombia y Roberto Junguito lo sabe mejor que nadie. La política económica no puede ser la decisión de un ministro ni la decisión de un presidente. ¿Cuánta discontinuidad?
todos esos temas de las cadenas productivas, de las cadenas de valor, cómo insertar a Colombia en las cadenas de valor internacional, todo eso se estaba haciendo en el gobierno Pastrana hace 20 años y estos esfuerzos por la competitividad se estaban haciendo, pero cambia el ministro y cambian todas las políticas. Tenemos que tener continuidad en la política pública, sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo económico. Segundo, en lo que tiene que ver con la seguridad, que sigue siendo un problema desafortunadamente en el país, sobre todo la seguridad urbana. Tercero, en las relaciones exteriores. Y las relaciones exteriores tampoco podemos nosotros decir que esto ha sido una maravilla. La política exterior de Colombia no puede ser para las relaciones públicas de un presidente. La política de relaciones exteriores es para que haya cooperación internacional y sobre todo en lo que tiene que ver con la educación. Allí haremos nosotros convenios de cooperación con los gobiernos amigos de Colombia para que haya intercambio con todas las universidades públicas y todos los jóvenes de Colombia, sin excepción, puedan tener acceso a la universidad a través de un teléfono celular, porque es que la revolución tecnológica tiene que servirnos es para eso. Por supuesto también para el desarrollo del mercado de capitales, y ya voy a hablar sobre el mercado de capitales, claro que en la segunda parte lo quiero ampliar un poco más, porque ese es el tema que más importa para ustedes. En el mercado de capitales creo que es necesario reducir los costos de transacción, es importantísimo profundizar el MILA, creo que tenemos que lograr realmente que estos esfuerzos que ha venido liderando Juan Pablo, pues de verdad también permitan en este momento una mayor profundidad, sobre todo estandarizando con los otros países, ojalá la tributación para lo que es el mercado de capitales, las condiciones entonces para los emisores. Tenemos que lograr que sea atractivo de verdad el mercado de capitales para los empresarios. A mí me sorprende, por ejemplo, saber que Corona recientemente vendió el 25% a inversionistas y uno se pregunta por qué no se hace eso en el mercado de capitales en Colombia. Me sorprende que estemos buscando financiación para las 4G y yo me pregunto, ¿y por qué no se ha hecho la titularización de las 4G para que además los pequeños inversionistas tengan algún acceso a posibilidades de inversión en el mercado de capitales? Educación financiera, sí, pero educación bursátil también. Aquí muy poquita gente en Colombia sabe comprar una acción. Ustedes son los comisionistas, ustedes son los intermediarios. Dentro de muy poquito tiempo, la gente debería poder comprar sus acciones y sus papeles de renta fija a través de un teléfono celular, pero ¿están educados para hacerlo? No. De pronto, entonces, estas son las cosas que realmente debemos pensar para tener un mercado de capitales que genere expansión, que genere riqueza, porque yo creo que la riqueza es buena, siempre y cuando se logre de manera ética, siempre y cuando se logre para el progreso del país. Yo creo que el centro de la actividad económica tiene que ser el desarrollo empresarial y para eso hay que creer en el sector empresarial, para eso hay que conocer al sector empresarial, para eso no hay que tener resentimientos ni mitos ni pensar que es que los ricos son malos y que todos los ricos han generado rentas y que todos los ricos son corruptos. Sí hay problemas graves de corrupción, sí hay problemas gravísimos de evasión. Camilo Herrera, por ejemplo, hace un estudio y dice que la evasión de impuestos es cercana a 59 billones de pesos. Si sumamos esos 59 con los 20 billones anuales de corrupción, señores, estamos hablando de 79 billones de pesos anuales que este país pierde entre la evasión y la corrupción. La evasión debería generar también extinción de dominio en las empresas. Cuando yo sea presidenta de Colombia, vamos a poner extinción de dominio para aquellas empresas que evadan los impuestos. Porque necesitamos un gobierno que le juegue limpio al sector empresarial, un gobierno que le dé reglas de juego estables, pero también un sector empresarial y una ciudadanía que le juegue limpio a su país. Yo creo que por ahora terminamos aquí para no pasarme el tiempo y terminamos después con el tema del mercado de capitales. Gracias.